Ahora hablaremos del cuento El Caballero Carmelo de Pedro Abraham Valdelomar. Análisis del contenido. Argumento. Contado en primera persona como un lenguaje tierno, conmovedor y un ambiente en un entorno de provincia y rural. Este cuento nos narra la historia de un viejo gallo de pelea llamado Caballero Carmelo, que debe enfrentarse a otro más joven. El joven se llama Ajiseco. El Carmelo, sacando fuerzas de flaqueza, gana, pero queda gravemente herido y poco después muere ante la consternación de sus dueños. Este es el tema central del cuento. Características de los personajes. Al hablar de Carmelo y Ajiseco, que son los dos protagonistas del cuento, podemos decir que uno pues representa la valentía, el ardor, el otro representa el fracaso, la pérdida, ¿no? Cada uno de ellos pues tiene una estirpe pues que representa lo que se vive en la sociedad peruana. También otros personajes dentro de la obra, se puede hablar del mismo narrador que pues habla en primera persona sobre el hecho de que está presente en todos los acontecimientos de lo que va sucediendo. Luego también están los integrantes de la familia del narrador, los padres, el padre que es aficionado a los gallos, se levanta temprano para ir a trabajar, la madre que es dedicada en las tareas del hogar y el cuidado de los 6 hijos menores. También se habla pues de esos hijos de Roberto, que es el mayor, Anfilioquio, que es el protector de los gallos, Rosa, que también es la hermana mayor, Jesús, que una niña muy inquieta y sensible, Héctor, sin duda, pues es el pequeño que participa también dentro de la historia. Finalmente son mencionados también el panadero, un viejo dulce y bueno, el entrenador de Carmelo, el juez que está pues presente en las peleas de los gallos, el dueño de Ajiseco, los espectadores y también los apostadores de las peleas de gallos. El ambiente o escenario, pues la casa donde convivía la numerosa familia del narrador, sus personajes, su historia, se hallaba en una ciudad de Pisco, en Perú, situada frente al mar con 3 plazuelas, una de ellas es la principal, y su muelle, en la ciudad que entonces más parecía una aldea grande. Título: El Caballero Carmelo es un cuento del escritor peruano Pedro Abraham Valdelomar, considerado como una crítica, como lo mejor de toda su creación ficticia y uno de los cuentos más perfectos de la literatura peruana. Se publicó el 13 de noviembre de 1913 en el diario La Nación de Lima, encabezado por un conjunto de cuentos denominados criollos o criollistas, ambientadas durante la niñez del autor, transcurrida en Pisco, una ciudad de la costa peruana en medio del desierto. El tema principal o central de este cuento es el honor y valentía del protagonista, el gallo Carmelo. Sus temas secundarios son el amor filial y fraternal, la venerable vida aldeana y el dolor de Carmelo agonizante. Uno de los aspectos sobresalientes del autor es que es un caso excepcional dentro de la literatura peruana. Fue elogiado y atacado
muchas veces en vida, como ningún otro autor de su país. Estuvo decidido a triunfar en su medio. Por eso, no dudó en adoptar posturas desafiantes y escandalosas que le ayudaran pues a ocupar el lugar en un sitio pues designado dentro de la literatura de su país. Hay que destacar también que fue amante de la vida criolla, la vida campesina de su lugar, y pues lo manifiesta de una manera clara en el cuento El gallo Carmelo. Y por último le hablaré de mi opinión personal. El cuento de Valdelomar nos muestra en esta obra literaria, El gallo Carmelo, un ambiente de emoción y de intriga, contado en primera persona por un niño. El cuento transmite muy bien un ambiente de pueblo, de la época, el color y el tono conmovedor del niño y de su familia. La acción pues se sitúa en un ambiente totalmente rural. Cuando lees el título, te imaginas alguna pelea o una batalla de caballeros, y la época en la que te imaginas como si estuvieras en la Edad Media, pero el primer párrafo te lo va describiendo totalmente. Este es un cuento muy conmovedor. En el principio te va explicando cómo llega por lo que nombran así, es decir, lo describen con la delgada cresta, ojos vivos y redondos, mirada fiera y un pico agudo. Lo describen como un caballero por color acaramelado, y de allí lo deciden nombrar el caballero Carmelo.